Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Abkerman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Salam aleikum. Bueno, hoy es un día muy especial. En realidad este programa lo estamos grabando el miércoles, pero se va a emitir el domingo, última noche de la celebración de Pesaj y domingo de Pascua para los cristianos. Y después de dos emisiones, dos domingos, donde tuvimos la oportunidad de compartir una conversación, una entrevista con el profesor José Luis D'Amico y otra con el rabino Simón Mogilevsky, hoy quiero contarles algo que me pasó anoche y que tiene que ver mucho con el día de hoy y con el sentido, con el motivo para hacer este programa. Este programa desde un comienzo fue pensado como un programa dedicado al diálogo entre judíos y cristianos. Diálogo en todo sentido, por supuesto, pero muy especialmente pensando en el diálogo en el plano teológico y litúrgico. Y con relación a las festividades judías y cristianas de este domingo, quiero reflexionar un poco sobre qué tiene en común la celebración de la Pascua cristiana con la celebración del Pesaj judío. Y contarles algo que me pasó anoche. Anoche tuve la experiencia de participar de un Zoom de diálogo en el plano teológico entre judíos y cristianos. Es un Zoom que se repite todos los martes a las 18:30. Ya que estoy, les paso los datos de ese Zoom por si alguno de ustedes el martes que viene u otro quiere entrar y participar. Es martes 18:30 a 20 horas. El ID del Zoom es el 876-0928-8218. Repito, 876-0928-8218. Y el código para poder entrar y participar de la reunión es el 426116. Repito, 426116. Después, al final de este programa, les voy a repetir esos datos. Porque lo que encontré en esa reunión fue una propuesta que yo creo que es absolutamente revolucionaria y es un cambio de paradigma en el diálogo entre judíos y cristianos, llevando el diálogo realmente al plano teológico. A ver, los judíos y cristianos, diálogo quiere decir dos voces. pero tienen que ser dos voces que se involucran la una con la otra. Si en un
una habitación prendo 2 televisores, va a haber 2 voces, tal vez comentando la misma noticia, pero no están dialogando entre sí. En cambio, si hubiera 2 personas sordomudas, pero que pudieran mirarse a los ojos, habría un diálogo de miradas. O sea que lo de la voz es incluso metafórico. Hay diálogo cuando hay 2 seres que, con respeto por la otredad del otro, reconocen la otredad del otro y se involucran con esa otredad. Suena muy filosófico, pero bueno, este es el sentido para mí que tiene la palabra diálogo. Y entonces el diálogo entre judíos y cristianos puede suceder de muchos modos. Porque en el fondo, como somos todos seres humanos, es como el diálogo entre cualquier otro par de seres humanos. Pero sí, o sea que puede haber un diálogo sobre cualquier tema que convoque al encuentro entre ellos. Pero ¿es eso lo específico y lo propio del diálogo entre judíos y cristianos? Sostengo que no. Por eso este programa. ¿Qué pasa cuando intentamos dialogar los judíos y los cristianos en cuanto judíos y en cuanto cristianos? Ahí la cosa ya se vuelve más específica, se complica más. Por ejemplo, el diálogo puede llegar al área de credos, de creencias, de cuestiones teológicas, litúrgicas. En general, por diferentes motivos, el diálogo entre judíos y cristianos no ha sido un diálogo históricamente, un diálogo en el plano teológico o litúrgico, sino que ha sido algo absolutamente necesario. No se puede entrar al diálogo si primero no se entra en una simple conversación respetuosa para ir probando los límites. Y en ese sentido, dignatarios cristianos, dignatarios judíos, han entrado al diálogo y han dialogado sobre diferentes cuestiones. Pero la verdad es que queda pendiente el tema de las creencias de unos y otros y de en qué medida desde su fe y la práctica religiosa dan un lugar al otro, dan existencia al otro en su mundo. Esto es el diálogo entre judíos y cristianos. Bien, lo que escuché anoche en esa reunión fue una ponencia breve, pero clarísima y fundamental del profesor Yoel Ben Arié, que la hizo en castellano, él habla castellano, vive en Jerusalén, sobre el tema del parecido entre la Pascua judía y la Pascua cristiana, o Pesaj más propiamente, y Pascua. Y de golpe me encontré con lo que considero un cambio de paradigma. Voy a ir aclarando. Cuando salimos de Egipto, que es lo que conmemoramos en Pesaj, ¿salimos los judíos solamente o salió todo Israel? Salió todo Israel. Es decir, también los miembros de lo que hoy denominamos las tribus perdidas. Y ese dato no es menor y es muy significativo, porque tiene que ver con lo que el profesor Ben Arié explica respecto al magisterio de Jesús. Sería imposible resumir en 1 hora y una charla todos los fundamentos bíblicos que tiene Yoel Ben Arié para justificar esta posición,
Pero resumo un poco y explico que lo que él enseña es una manera de interpretar el Nuevo Testamento y también partes del Tanaj o Antiguo Testamento, que dice que Jesús vino para las tribus perdidas de la casa, las tribus de la casa de Israel. Y acá hay que conocer un poco la historia de cómo llegó a constituirse el pueblo judío. Que hubo un primer momento donde las 12 tribus, según narra el Tanaj, según narra la Torá, las 12 tribus salieron de Egipto y hay quien enseña que todavía estamos saliendo, porque el día que dejamos de salir, el día que dejamos de emprender el largo camino hacia la tierra prometida, volvemos a caer en Egipto. Pero bueno, eso ya es un tema otro tema. Pero las 12 tribus, poco después de que se unificaran bajo el reino de la casa de Saúl, fue rey David, y luego con los hijos de cuando le tocó ascender al trono al hijo del rey Salomón, se dividió ese reino en 2 entes políticos: la casa de Judá, donde siguió por un tiempito hasta que fueron al exilio babilonio, la monarquía fundada por el rey David, y la casa de Israel, la casa de Omri, la casa de las 10 tribus del norte, que se dieron muy al paganismo, se alejaron del culto, primitivo culto israelita. Incluso había altares de sacrificio en Betel y en Dan que no eran el de Jerusalén, y había imágenes de deidades paganas a las que se hacían los sacrificios, en fin. La cuestión es que esas 10 tribus del norte son las tribus de la casa de Israel. Y Jesús en un momento dice que no vino sino para las tribus perdidas de la casa de Israel. Ahí está el punto clave de la interpretación o la clave interpretativa que ofrece Yoel y que permite leer el Nuevo Testamento e incluso las profecías del Tanaj de otro modo. ¿En qué sentido? Veamos. Tomé algunas notas. Cuando los cristianos celebran la Pascua, realizan una ceremonia similar a la que realiza hoy en día el pueblo judío al celebrar ese mismo domingo la última cena de Pesaj, que consiste, entre otras cosas, en beber 4 copas de vino. La primera copa en la tradición judía, y puedo decir más ampliamente en la tradición israelita, se bebe antes de comenzar la cena en sí misma. La segunda marca el comienzo de la cena, ya durante la cena. La tercera, después de terminada la cena. Y la cuarta copa al terminar la recitación de los salmos, que son parte integral de la celebración del Seder. Bien, Jesús y los apóstoles celebran una cena en la cual, a la manera tradicional, ya en aquella época, se beben las 4 copas. Y
Los cristianos han interpretado, posiblemente desde la época en la que fueron escritos los evangelios, con la versión que dan los evangelios, los sinópticos, y que primero las dio Pablo en la carta a los Corintios, de que la cena pascual establece la nueva alianza a través de la sangre de Jesús, que la da en su sacrificio. Pero resulta que si leemos detenidamente el texto, en el Evangelio de Marcos se lee, mientras lo leo, Marcos 14, 22 a 24, mientras comían, el énfasis lo pongo yo en mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, este es mi cuerpo. Y después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Ahora bien, en la tradición judía, primero se toma el vino y luego el pan. Este es un dato importante para entender lo que sucedió después. En 1 Corintios, San Pablo, antes de que Lucas escribiera el Evangelio, una década antes, escribió y posiblemente influyó en la redacción que luego le dio Lucas a su Evangelio. Dice: después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Y asimismo tomó la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo, memoria mío. Esta copa, después de cenar, se refiere a la tercera del orden del Pesaj, que hace referencia a Jeremías 31, 31 y 31, 33. El punto aquí es clave. La clave interpretativa es esta: que la cena en la que Jesús dice que esta es la nueva alianza, hace referencia a la nueva alianza futura que profetiza Jeremías 31. Pero Jeremías 31 habla de dos alianzas diferentes. Una, en 31:31, es la alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Recordemos, cuando Jeremías escribía, es la época en la que todavía estaba vigente el recuerdo de la casa de Israel, recién llevada, hacía poco llevada en cautiverio por los asirios. Y luego, Jeremías 31, 33, habla de la alianza que hará Hashem con la casa de Israel exclusivamente. Entonces, Jeremías habla de dos alianzas. Una que hará con la casa de Judá y la casa de Israel, y otra que hará con la casa de Israel sin mencionar a la de Judá. De la confusión entre Israel, Judá, judíos, de no tener en claro cómo era la situación histórica en ese momento, surge la posibilidad de interpretar erróneamente, o incluso diría de manera tendenciosamente desjudaizante o incluso antijudía, todas las sagradas escrituras cristianas, incluyendo los evangelios. Porque que Jesús esté planteando
que su sangre sea una alianza, cumpliendo con Jeremías 31:33, quiere decir que la alianza que ofrece es para los descendientes de la casa de Israel, volcados al paganismo, que se alejaron del culto judaico y ya no se sienten parte de la casa de Judá y ya no llevan sacrificios al templo de Jerusalén reconstruido. Estamos hablando del segundo templo. Bueno, quiere decir que Jesús es todo el tiempo coherente con lo que dice en otras partes de los evangelios, que no ha venido sino para la casa, para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Con lo que la nueva alianza, la de los tiempos mesiánicos, que hará Hashem con la casa de Israel y la casa de Judá, o sea, con los judíos y los judíos, y la casa de Israel, o sea, los descendientes de las así llamadas tribus perdidas, que son convocados por Jesús a volver al culto al Dios de Israel. Esa alianza todavía no se ha dado, está en el futuro, está a la espera de que hagamos cosas para lograrla, para hacerla posible. Esas profecías incluyen, por ejemplo, la reconstrucción de Jerusalén. Esto que estoy diciendo está en el forma parte del catecismo cristiano. Y los cristianos no ven que el movimiento sionista, la fundación del Estado de Israel, han significado que efectivamente se ha reconstruido a Jerusalén. El dato de la existencia del moderno Estado de Israel y de la reconstrucción de Jerusalén, para los judíos sin duda es un hecho que tiene su dimensión teológica. Para los cristianos en general todavía no. ¿Por qué? Bueno, porque hay una larga historia de desjudaización del magisterio de Jesús, que empezó allá por el año 70 aproximadamente, más o menos en la época de la destrucción del segundo templo, cuando, acá me voy un poco de lo que escuché ayer en la charla, la clase que nos dio Joel Benarié, pero no puedo ser tan coherente todo el tiempo, ¿no? Tengo que explicar que hay un antijudaísmo larvado, escondido, que hubo la discordia sembrada por el Imperio Romano, en pocas palabras, por el imperialismo romano. Alrededor del año 72, 73, poco después de la destrucción del Segundo Templo, un emperador romano lanzó un impuesto, el Fiscus Iudaicus, que debían pagar los judíos, que venían pagando el shekel, las monedas de plata que cada jefe de familia pagaba para el mantenimiento del templo desde el extranjero. Todos los judíos que había en el Imperio Romano juntaban ese dinero, lo recaudaban, lo mandaban a Israel. Opa, perdón, golpeé el micrófono. Cuando los romanos destruyeron el templo, ese dinero que seguían los canales de recaudación funcionando, no podía ir destinado a la reconstrucción del templo que el Imperio Romano acababa de destruir. Y entonces a un emperador romano se le ocurrió que ¿por qué no seguir recaudando ese dinero y cobrárselo a los judíos por el hecho de ser judíos? Más o menos unos 10 años más tarde, otro emperador romano, viendo que había muchos, los cristianos, muchos no judíos que se acercaban
al Dios de Israel y al pueblo judío y participaban con ellos en las sinagogas y enterraban sus muertos con los muertos de los judíos o al lado, y que estaban aprendiendo a comer kasher, decidió que había que ponerles un impuesto también a ellos. Y el impuesto del Fiscus Judaicus, alrededor del año 80, un emperador romano lo extendió de los judíos a todos aquellos que vivieran como judíos o entre judíos. En ese momento, la Didaché, que era el libro que usaban como su sagrada escritura los discípulos de Jesús, Didaché en griego quiere decir enseñanza, instrucción, y efectivamente era la Torá, o sea, enseñanza o discusión de los discípulos de Jesús de habla griega. Ese libro que les enseñaba a comer kasher, a descansar en Shabbat, inmediatamente cayó en desuso. Tan efectiva fue la represión política romana en este punto que la Iglesia hoy todavía no entiende por qué cayó misteriosamente en desuso y fue incluso olvidado ese libro, la Didaché. Pero pronto los cristianos no judíos sintieron la necesidad de tener literatura propia y no solo el Antiguo Testamento. Así fue como empezaron a ganar popularidad las cartas de San Pablo, que incluso Marción llegó a armar. Así fue también como se empezaron a redactar los evangelios, y luego apareció un primer protocanon cristiano que ya era tan antijudío que decía que el Dios del Antiguo Testamento era el malo y el que anunciaba a Jesús era el bueno, y que por lo tanto el Antiguo Testamento no era parte de las Sagradas Escrituras de los cristianos, había que dejarlo de lado. Y elegía un evangelio, me parece que era el de Lucas, no estoy seguro, y algunas de las cartas de Pablo, por supuesto, editadas, corregidas, posiblemente con una intención desjudaizante o antijudía, años 140. El movimiento cristiano reaccionó contra Marción, lo expulsaron, de hecho, al poquito tiempo lo declararon hereje, pero las docenas y docenas de copias de manuscritos que eran carísimas en esa época, que repartió a las comunidades judías de todo el Mediterráneo, siguieron circulando. Fueron las Sagradas Escrituras cristianas hasta que en el año 180 Irineo de León estableció el nuevo canon de las Sagradas Escrituras que los cristianos conservan hasta hoy. Todo este recorrido histórico que hice fue simplemente para mostrarles que realmente hubo una interferencia muy, muy, muy seria del Imperio Romano, muy fuerte, para desjudaizar a los discípulos de Jesús. Y que ese fue el fundamento sobre el cual se escribieron las Sagradas Escrituras cristianas y nació de allí la tradición interpretativa cristiana. Entonces es lógico que luego la interpretación tradicional cristiana fuera que ya se había consumado la nueva alianza con Jesús y no viera que esta nueva alianza con Jesús era solamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel, entre las cuales se encontraba San Pablo, que como él mismo dice es benjaminita, o sea, no es de la tribu de Judá, pertenece a la más sureña de las tribus de la casa de Israel, la casa del norte. Y entonces es comprensible que a los cristianos hoy, como fruto de 1950 años de consecuencias de la siembra de la discordia entre judíos y discípulos de Jesús no judíos, a esos cristianos formados en esa tradición interpretativa les pueda resultar muy difícil ver que la nueva alianza va a tener que ser entre judíos y cristianos, va a ser una nueva alianza
con la casa de Israel y la casa de Judá. Es decir, estamos hablando de un cambio que no es solo difícil para los cristianos, porque toda acción genera una reacción, y del lado judío, anda a explicarle a un rabino que los cristianos son parte de Israel. Te va a decir que no. Así como para los cristianos es muy difícil aceptar que la alianza de Jesús es con la casa de Israel, no con la casa de Judá, no con los judíos, que es para abrir un camino a una futura nueva alianza. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3, la radio judía de Latinoamérica. Bristol Medicine, medicina prepaga. Cumplimos 25 años cuidando la salud de miles de familias. Cotiza hoy tu plan de salud y obtén hasta un 25% de descuento. Ingresa ahora a bristolmedicine.com.ar. Bristol Medicine, medicina por médicos. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga 110510, Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga. La actualidad deportiva, institucional y política de River Plate la escuchás en Código River. Los jueves de 20 a 22. Código River. Con la conducción de Gustavo García por Radio High. Yo soy del vicio de River Plate y con mi corazón yo te sigo. Usina de Justicia. Estamos con las víctimas. usinadejusticia.org.ar. Damas y caballeros, con ustedes Coffee Break tiene de todo y para todos. Después del pensando y durante el morfando, Coffee Break, el programa que estabas esperando. O tal vez no. La pasta sin queso es como el amor sin beso. De 10 a 13, de lunes a viernes, Dani Salzman y su equipo acompañan tu mañana para que la conviertas en mediodía. Desde siempre y como siempre en Radio High. ¿Querés escuchar un buen programa? No escuches el Coffee Break. Puedes bajar la app de Radio High para Google y Android. Y escucharnos e interactuar desde cualquier lugar del mundo. Para Google y Android. Radio High, la radio judía de Latinoamérica.
casa de Israel y la casa de Judá, que juntas, en conjunto, harán con Hashem, sobre la que no puedo hablar porque no sé. Pero la charla que dio ayer, el profesor Yoel Ben-Arié, que cada tanto aparece en este mismo Zoom y aparece en otras personas, para mí fue clarísima en explicar esta interpretación del tema de la Pascua. Y yo creo que si ustedes entran algún martes, repito el número, el ID es 876-0928-8218 y el passport es 426-116, está los martes de 18:30 a 20. Si entran algún martes pueden solicitar la grabación de la charla que les estoy comentando ahora, que fue ayer, y verla ustedes mismos. Bueno, este cambio de paradigma tiene que ver con la asignatura pendiente que tenemos judíos y cristianos. Está muy bien que los dignatarios de unos y otros se reúnan, se hagan amigos, sean excelentes diplomáticos, que nos conozcamos. Yo tengo muchas cosas para contarles sobre el Pesaj, que voy a hacerlo ahora a continuación, pero el diálogo también tiene que ser en el plano teológico y litúrgico. Porque si no, si los judíos no hablamos en cuanto judíos, ¿qué lugar le podemos dar a los amigos cristianos en nuestra práctica? ¿Qué lugar le podemos dar a su fe en Jesús en nuestra práctica como judíos? Siendo judíos y no creyendo como judíos, no creyendo en Jesús como nuestro Mesías. Pero ¿qué lugar le podemos dar a esa creencia de los amigos cristianos en nuestra práctica? Y viceversa, los cristianos, no queriendo bautizar a ningún judío. Pero ¿qué sentido tiene que el pueblo judío haya sobrevivido hasta hoy, si no tiene el sentido que le daba la teología, la tradición interpretativa tradicional encarnada en San Agustín, que decía que el único motivo por el cual los judíos sobrevivíamos era para que nuestra miseria, la miseria en la que vivíamos, sirviera de ejemplo a todos los que no aceptaban el mensaje de Jesús. Otra que amor al prójimo, ¿no? Bueno, ok, pero si descartamos esa teoría o esa doctrina que tan claramente enunció San Agustín, ¿cómo explicamos que un pueblo pueda sobrevivir durante miles de años a persecuciones, volver a hablar después de 2000 años su idioma, restaurar su país, cumplir con las profecías como la que dice que se iba a restaurar la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo doctrinariamente, cómo va a explicar eso un cristiano? Incluso, ¿cómo lo puede incluir en su credo? No sé, no me corresponde a mí decirlo. Pero me parece que del diálogo en el plano teológico y litúrgico, como el que tuvimos anoche, de ahí es de donde pueden salir las ideas que signifiquen ese cambio de paradigma. Con respecto a... bajo un cambio ahora, bajo la apuesta. Ya no apuesto tanto al diálogo en el cambio litúrgico, paso a otro tema que es más en el plano teológico, y paso al tema del diálogo en el plano litúrgico, que es en el que yo me muevo un poco más cómodo, lo siento más como el mío. Quiero contarles que la fiesta que hoy celebramos los judíos es una fiesta, es un día festivo pero laborable, Hol HaMoed. En realidad, históricamente, hace 2300 años, digamos, ya no era parte de Pesaj. Pesaj era una festividad que llevaba una sola noche.
la noche del 14 del mes de Nisan, según el calendario litúrgico judío. Ahora bien, esa noche se comía el cordero que había que sacrificar antes, había que comérselo entero, si quedaba algo había que quemar los restos. Lo que seguía era la festividad de Hag HaMatzot, la fiesta de los panes ácimos, que en un principio no era lo mismo que la fiesta de Pesaj. Eran dos festividades, una de un día y la otra de una semana, que estaban una inmediatamente a continuación de la otra en el calendario litúrgico. Pero eran dos festividades diferentes. Con el correr de los siglos, esa contigüidad hizo que se fusionaran en una sola y se identificaran los contenidos de una y otra. Y la matzá pasó a ser el pan que no tuvo tiempo de levar, y por eso en el desierto también solamente se cocinaba menos de 18 minutos para no dar ocasión que levase. Y la primera y la segunda noche de Pesaj fuera de Israel, que la segunda noche siempre es para que los que no pudieron llegar hasta la tierra de Israel y no se enteraron de que era la fecha, bueno, tengan oportunidad de celebrar, se fueron uniendo, se fueron imbricando una en la otra, la fiesta de Pesaj y la fiesta de Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin leudar. Pero en la época, digamos, en el periodo persa, todavía eran dos cosas claramente diferentes. Y hoy en día, bueno, sí, la cena de Pesaj, la semana de Pesaj es la semana de comer matzá y no otros panes. Como ven, las cosas cambian en la práctica judía, en la liturgia. Las liturgias evolucionan. Las interpretaciones en la tradición interpretativa judía siempre pueden cambiar, son muchas. En la tradición cristiana, que en esto es un poco más estructuralmente dogmática, es más difícil cambiar las interpretaciones. Pero las liturgias y las interpretaciones evolucionan porque los seres humanos vamos cambiando. Entonces todos queremos conservar aquella verdad de la revelación que nos iluminó en el pasado y revivirla, pero lo hacemos desde quienes somos hoy, cambiados. Y bueno, respecto a Hag HaMatzot, quiero comentarles algo sobre la matzá en particular. Existen dos tipos de matzá, básicamente. La cual me la paso boxeando con el micrófono. Bueno, disculpen. Es mi tercer programa. Entonces decía que hay básicamente dos clases de matzot. Está la cuadrada industrial, que es más o menos homogéneamente horneada, más o menos siempre del mismo espesor, forma, tamaño, etc. Y luego está la que se llama matzah shmurá, que es circular y que además está hecha a mano y entonces tiene partes más gruesas, partes más finas. Espiritualmente se supone que es mucho más adecuada, más apta la shmurá, la circular, pero la comercialmente más difundida es la cuadrada. Ahora bien, es extraño, pero la circular, que es más cara, más cercana de lo sagrado, espiritualmente más pura, es dificilísimo conseguir una matzá redonda entera. Siempre vienen partidas en fragmentos, en pedacitos. Y sin embargo, un pedacito de matzá es tan bueno para la liturgia de Pesaj, o para ser comido en el desayuno con un poco de dulce de leche, o con manteca y miel,
es tan buena como un pedazo que se haya obtenido de una matzah shmurá redonda, entera. El fragmento vale tanto si viene como fragmentito, cuanto si viene como parte de una totalidad. Y ahí hay una enseñanza espiritual que encuentro en esto. Porque como la matzá es el pan de nuestra fe, el lechem oní, la enseñanza que yo encuentro es que en esta época en la que mucha gente expuesta por la globalización, por los medios que se meten en todo, por los teléfonos celulares y la televisión y la radio y los diarios y la publicidad en las calles, estamos tan expuestos a otras ideas y otras maneras de vivir la realidad que la que nos enseña nuestra tradición, sobre todo los judíos de la diáspora, que es muy difícil mantener una identidad integral y clara y unívocamente judía en todo. Es muy difícil no incluir ideales del consumismo, no incluir ideas que provienen de otras fuentes que no son las judaicas. Y no está mal. Pero el resultado es que no tenemos en realidad, la mayoría de los judíos hoy en día, una identidad judía clara, homogénea, única, cerrada, sin conflicto, sino que siempre es una identidad en algunas partes claramente judía y en otras no. Somos ciudadanos de un país que no es Israel, repito, sobre todo los de la diáspora, y tenemos fragmentos de fe. Tenemos una fe y una práctica fragmentada. Y lo hermoso es que entre esos fragmentos, mientras conservemos la esperanza en un futuro, cada fragmentito de matzá, como si fuera una matzá fractal, al conservar la esperanza, conserva toda la identidad judía. Y esto creo que puede servirles esta reflexión a nuestros hermanos cristianos, esta reflexión para que se animen a sopesar si van a buscar la verdad, esa que Jesús alguna vez les dijo que solamente la verdad los hará libres. Si se van a animar a buscar la verdad, aunque eso signifique aparentemente dejar atrás un convencimiento, y digo convencimiento y no fe, porque son cosas parecidas pero diferentes. El convencimiento surge de dejarse vencer y asociarse con aquel que nos vence. La fe tiene más que ver con hacer las cosas con buena fe. Son definiciones diferentes, orígenes diferentes de una y otra cosa. Bueno, el cambio de paradigma que implica la interpretación diferente de qué significan las copas que bebe Jesús en la última cena y cuál es la nueva alianza que propone a la casa de Israel como parte de una futura nueva alianza que hará Hashem con la casa de Israel y la casa de Judá. Ese cambio de paradigma significa romper algunas estructuras que
durante 1900 años se mantuvieron unidas y fueron coherentes, pero que hay que fragmentarlas para un poco separar el trigo de la paja y buscar la verdad. Bueno, espero que estas reflexiones les hayan gustado. Yo doy clases a veces en el campus San Pablo. Por ejemplo, el jueves posterior a este domingo inicio un curso nuevo que se llama Descubriendo Nuestras Raíces. Si entran a Campus San Pablo pueden ver la información sobre el curso, inscribirse incluso. Es un curso para leer el Antiguo Testamento desde la cosmovisión judía, desde, si se quiere, desde la tradición interpretativa judía. Y yo creo que el diálogo entre judíos y cristianos, y por eso estoy acá hoy, fundamentalmente, más allá de ser el diálogo entre seres humanos y punto, que eso es lo fundamental, pero el diálogo entre judíos y cristianos, en cuanto judíos y en cuanto cristianos, tiene que ver con el diálogo entre lo que nos enseñan nuestras tradiciones interpretativas, cómo nos enseñan a pensar y qué nos enseñan a pensar. Bueno, espero les haya interesado y volveremos a vernos, Bezrat Hashem, o para decirlo en cristiano, si Dios quiere, el próximo domingo. Shalom, shalom. Chau, chau.